Si estás intentando comer más sano, pero no quieres renunciar a una buena mermelada, quédate porque hoy te voy a enseñar 4 recetas caseras sin azúcar refinado y facilísimas de preparar. Lo mejor es que no necesites ingredientes raros ni pasar horas en la cocina. En muy poco tiempo las tendrás listas para disfrutar toda la semana. Vamos a empezar con la de fresa. Es probablemente más conocida, pero hecha en casa cambia muchísimo. Tiene mucho más sabor y sabes exactamente lo que lleva. Utiliza fresas bien maduras porque son mucho más dulces y si las tienes congeladas tampoco pasa nada, quedan igual de bien. Las ponemos en una cazuela a fuego medio y dejamos que poco a poco vayan soltando todo su jugo. Si quieres ser más rápido, unos minutos en microondas también funcionan. Ahora le pongo un chorrito de limón, aparte de darle un toque más fresco, hace que el sabor de la fresa destaque mucho más. Después añado un poco de stevia. Aquí no hay una cantidad exacta porque dependerá de lo madura que estén las fresas y de lo dulce que te guste. Y ahora viene el truco para conseguir esa textura de mermelada sin añadir azúcar. Un poco de chía. Cuando se hidrata hace todo su trabajo. Removemos bien para que se reparta y la dejamos reposar unos minutos. Verás que va espesando poco a poco casi sin darte cuenta. A mí me gusta dejar algunos trocitos de fruta porque queda mucho más casera, pero si la prefieres completamente fina, solo tienes que triturarla un poco más. Si la guardas en un bote de cristal limpio y bien cerrado, la tendrás lista en la nevera durante aproximadamente una semana. Y ya la tenemos lista, la dejamos enfriar y terminará de coger la textura perfecta. Y ahora vamos a cambiar completamente el sabor con la siguiente receta. Le toca el turno al mango. Si nunca has hecho mermelada con esta fruta, ya verás lo cremosa que queda. Lo bueno del mango es que cuando está maduro ya tiene un dulzor natural muy agradable, así que normalmente necesitarás muy poca stevia. Lo pelamos, lo cortamos en daditos y directo a la cazuela. En cuanto empieza a calentarse, se deshace enseguida. Como el mango tiene una textura diferente a la fresa, aquí voy a utilizar otro truco para que quede perfecta. Disuelvo un poco de maicena en agua fría y la añado mientras remuevo. Así consigo una textura mucho más suave y uniforme, sin perder el color vibrante. Ahora solo queda ajustar el punto de dulce. Mi consejo es probarla antes de añadir más stevia, porque muchas veces con el propio mango ya es suficiente. Seguimos removiendo un par de minutos y verás cómo empieza a espesar poco a poco. Fíjate qué textura, queda muy cremosa y es perfecta para untar o incluso acompañar un yogur natural. Lo que más me gusta de hacerlas en casa es que puedes adaptarla completamente a tu gusto, más dulce, menos dulce o incluso con la textura que prefieras. Este tipo de mermeladas quedan perfectas para prepararlas con antelación. Las guardas en la nevera y ya tienes un desayuno saludable listo para varios días. Ya llevamos 2 y ahora llega una fruta que muchas veces se pasa de madura en el frutero y no sabemos qué hacer con ella. Vamos a aprovecharla porque queda una mermelada espectacular. Vamos ahora con albaricoque. Si alguna vez has comprado demasiadas y se te han quedado demasiado maduros, esta receta es perfecta para aprovecharla. Cuando están bien maduros tienen muchísimo sabor y además apenas hace falta añadir edulcorante para que estén deliciosos. Los cortamos en trozos, los ponemos en la cazuela y dejamos que poco a poco vayan soltando todo su jugo. Como antes, voy a utilizar un poco de maicena disuelta en agua para conseguir una textura mucho más suave y sin perder el color. Añadimos también un poco de stevia al gusto y removemos bien hasta que todo quede bien integrado. Enseguida notarás cómo empieza a espesarse. Es una receta muy sencilla y prácticamente se hace sola. A mí me gusta dejar algún trocito entero porque luego al comerla notas mucho mejor la fruta. La pasamos al bote de cristal, dejamos que se enfríe y ya la tienes lista para la nevera.
Es una buena forma para aprovechar la fruta cuando esté en su punto. Así de fácil queda una mermelada casera con todo el sabor de la fruta y sin necesidad de añadir azúcar refinado. Y nos queda una más, además para mí es la más especial de las 4, porque tiene un sabor increíble. Vamos con la mermelada de las cerezas. Lo único que lleva un poco más de tiempo es quitarle el hueso, pero te aseguro que el resultado compensa de sobra. Mi consejo es aprovechar cuando están en temporada, porque además de tener más sabor, suelen estar mucho mejor de precio. Primero utilizo la mitad de las cerezas y las trituro un poco para crear una base más cremosa. Después añado el resto entero porque me encanta encontrar algún trocito de fruta en cada cucharada. Mira el color que va cogiendo, solo con verlo ya apetece probarla, ¿verdad? Le añado un chorrito de limón para potenciar todavía más el sabor de la fruta. Y un poquito de stevia. Como siempre, la cantidad dependerá de lo maduras que estén las cerezas y de cómo te gusta de dulce. Para terminar, unas semillas de chía. Son una forma muy sencilla de conseguir una buena textura sin recurrir al azúcar refinado. Removemos bien y dejamos que la chía haga su trabajo. En unos minutos verás cómo la mezcla va espesando poco a poco. Y ya la tenemos lista, solo queda pasarla al bote mientras todavía está caliente. La dejamos enfriar, la guardamos en la nevera y tendrás mermelada casera lista para disfrutar durante toda la semana. Y ahora cuéntame en los comentarios con cuál te quedas, fresa, mango, albaricoque o cerezas. Te leo. Y este resultado, 4 mermeladas caseras fáciles de preparar y sin azúcar refinado, porque comer más saludable no significa renunciar a las cosas que más te gustan. Tengo curiosidad, ¿alguna vez has preparado mermelada casera? Y esto no acaba aquí. En el próximo vídeo vamos a convertir estas cerezas en una tarta espectacular, sin gluten, sin lactosa y sin azúcar. Así que suscríbete para no perderla. ¡Hasta la próxima!